Pero como siempre, la legítima defensa termina siendo un espacio que genera a veces más debates y polémicas que certezas. Así que vamos a estar en ese tema en un rato nada más. Antes, el Frente Amplio finalmente pone sobre la mesa las 12 propuestas que se vinculan como de seguridad, pero van mucho más allá de lo que uno puede imaginar, que son propuestas que tengan que ver con la represión o prevención del delito en sí mismo. Tiene que ver con toda una serie de medidas que suponen, bueno, mejoras en varios aspectos, desde lo social, infraestructura urbana, convivencia. 12 puntos bien claros que por supuesto vamos a debatir acá con nuestros panelistas. Pero tenemos en este momento en línea telefónica, y vamos a procurar robarle poco tiempo porque sé que está en camino a Soriano, que hoy es el lugar de encuentro, ¿no? Se encontrar, bueno, con Martínez, ir a acompañar obviamente, también en la calle. ¿Cómo le va Gustavo Leal? Hola, muy buenas tardes. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias. Procuraré ser breve, Leal. A ver, este paquete de 12 puntos, de 12 medidas, obviamente, la primera pregunta que surge desde el frente opositor es, bueno, pero si tuvieron todo este tiempo al gobierno con mayorías parlamentarias, ¿cómo es posible que recién ahora se le ocurra al Frente Amplio proponer esta batería de soluciones cuando las estadísticas venían dando cuenta de un aumento o de un manejo bastante así, ¿no? Criticable, digamos, de lo que tiene que ver con políticas de seguridad? Bueno, a mí me parece que ese argumento y esa muletilla que está usando la oposición es un planteo que, si uno lo pone en el extremo, elimina la posibilidad de que haya elecciones en el Uruguay y que el partido que está gobernando no compita, porque eso le va a pasar a cualquier partido que está en el gobierno y que en la administración siguiente se presente a las elecciones. En realidad no me parece que sea un argumento. Yo quiero discutir ideas, no ese tipo de propuestas que en realidad no terminan siendo demasiado consistentes. Parecería de que en democracia ningún partido político que está en el gobierno puede plantear nuevas iniciativas para un próximo periodo. Entonces esto es como, por ejemplo, no sé si en Estados Unidos Obama no hubiera podido plantear en su segundo mandato iniciativas porque ya había gobernado 5 años. Me parece que no es de recibo un argumento de esas características. Bien. Nosotros lo que estamos haciendo es usando, digamos, el momento electoral para presentarle a la ciudadanía, porque por suerte hay democracia en el Uruguay, una democracia que la hemos construido entre todos y que tenemos que cuidarla entre todos, iniciativas para, bueno, un nuevo periodo que es el 2020-2025, que obviamente son iniciativas que no se podían haber presentado antes porque en las elecciones pasadas estábamos en un escenario y en un momento diferente y estábamos presentando ideas para el 2015-2020. Es como plantearle también a cualquier partido de la oposición por qué plantean cosas ahora, no las plantearon antes. O sea, ese es un argumento que me parece que no vale. Prefiero discutir las 12 medidas que nosotros presentamos, que básicamente son medidas integrales, detalladas, concretas, que esas 12 medidas se distribuyen en 3 grandes capítulos. Un capítulo que son respuestas de tipo policial, de mejora de sistemas de patrullaje, incorporación tecnológica, temas de videovigilancia, características especiales de algunos diseños institucionales. Sí. ¿Me permite ahí un paréntesis? Sí, cómo no. Justamente por allí, por las que usted agrupa como medidas policiales en concreto, sin duda que aparece la profundización de algunas que ya venían, que ya eran tomadas, que ya se aplicaban, ¿no? Y aparecen nuevas. Y aparece también por allí el refortalecimiento de las comisarías, algo que justamente desde la oposición se viene planteando hace rato. ¿Hubo un cambio de paradigma, un cambio de manera de ver las cosas en el Frente Amplio sobre este punto concreto? ¿O es algo que, bueno, que tuvo que enfrentar divisiones internas para recién ahora poderse poner sobre la mesa? Mire, nosotros en el Uruguay tenemos 267 comisarías distribuidas en todo el país. Lo que se está planteando para esta etapa es que una vez que se hizo la reforma organizativa de la policía, sí,
es el momento de fortalecer las seccionales policiales. Previamente se fortalecieron las zonas, porque bueno, uno cuando está haciendo transformaciones institucionales tiene que tener etapas, no puede hacer todo a la vez. Ahora es el momento de fortalecer las seccionales policiales con una característica distinta a lo que eran las seccionales policiales antes. ¿Por qué? Porque cuando se ingresó a la administración por parte del Frente Amplio, en las seccionales policiales había un atraso desde el punto de vista de incorporación tecnológica enorme. Uno iba a hacer una denuncia y le tomaban la denuncia en un cuaderno. ¿Cómo no? Había dificultades de todo tipo. Los policías hacían colectas para pagar el combustible de los patrulleros. Se recordarán las comisiones de apoyo que le tocaban la puerta a los vecinos pidiéndole dinero. Había un desarrollo tecnológico en las comunicaciones de la policía que hasta ustedes mismos, los periodistas de policiales, intervenían las comunicaciones y llegaban antes a los procedimientos policiales. Sí. Eso lo sé porque además yo cuando estudié, y hago un pequeño paréntesis, estudié en la maestría de comunicación social en la Universidad Católica. Cuando hice el trabajo final, mi trabajo fue sobre la cobertura que hacían los canales de televisión a la prensa, lo que se llamaba la Crónica Roja. Y acompañé durante un mes en cada uno de los 3 canales privados la forma en cómo cubrían la noticia policial. Entonces ahí supe de primera mano cómo tenían esos equipamientos que le permitían interferir, porque en realidad lo que estaban haciendo era iban escuchando para poder llegar a la noticia. Evidentemente eso era un sistema que era un colador y no tenía ningún tipo de garantía. Bueno, hoy las seccionales se han transformado porque hemos transformado la tecnología también y el acceso a la tecnología, y lo que estamos proponiendo ahora es dar un salto en calidad en la atención personalizada en las comisarías, poniendo más personal ahí y además incorporando un diseño de la policía comunitaria que logre abordar una policía de cercanía que es muy necesaria porque debe seguir siendo la puerta de entrada o la puerta de contacto, digamos, de los vecinos con la institución, aunque uno puede hacer denuncias a través de otros mecanismos. Hoy hay mecanismos para poder hacer la denuncia por internet, hay mecanismos para poder hacer una denuncia a través de una app, de una aplicación, digamos, en el celular. Uno no necesariamente tiene que hacer la denuncia en la seccional que le corresponde a donde vive o donde fue el delito. Si uno vive en Canelones, por ejemplo, en Solimar, tiene la desgracia que le hayan robado la casa y se entera cuando está trabajando en Montevideo, puede radicar la denuncia en cualquier seccional de Montevideo y automáticamente queda registrado derivada por un sistema electrónico. Entonces, creo que en el momento actual el desafío es el fortalecimiento, que es una de esas medidas, de las 267 seccionales con más personal, mejor equipamiento o más equipamiento, y en particular con equipos de policía comunitaria que tengan un vínculo muy fuerte con los vecinos, las organizaciones sociales, los comerciantes, con el objetivo de tener información precisa sobre cuáles son los principales problemas de seguridad que hay y después, a partir de ahí, desarrollar intervenciones policiales con equipos especializados. Bien, y esa es una de las medidas. Sí, es una de ellas y tengo entendido que además... El área de respuestas policiales. Después está... ¿Me permite un momento? ¿Sí? Si me escucha, ahí va. Antes de terminar con el área de trabajo policial, concretamente dicho, hay también alguna medida por allí que lo que procura es darle, no sé si esas son las palabras que utiliza esta propuesta en concreto, pero sí se asocia con un reclamo también que ya lleva su tiempo y que con el que también se ha abanderado mucho la oposición, ¿no? Y es aquello de darle seguridad a la policía y las garantías del caso para poder trabajar. Y ustedes hacen especial hincapié en que eso no es pedir gatillo fácil, ¿no? Sí, lo que nosotros hemos planteado es que vamos a ser muy claros en darle un respaldo... Esa palabra. Un respaldo a la actuación de la policía. Pero hemos sido precisos también, porque a veces las palabras se las lleva el viento, como dicen, o es fácil hacer declaraciones, pero después en los hechos no es tan fácil concretarlas.
la oposición habla de que ellos van a respaldar a la policía. Sí. Pero cuando fueron gobierno, hubo una huelga policial que le hicieron los policías al doctor Lacalle. Cuando fueron gobierno, los policías ganaban 4.500 pesos. Cuando fueron gobierno, no había una profesionalización de la policía, no había equipamiento, hacían colectas para pagar el combustible, no tenían el entrenamiento adecuado. Hoy hay una policía equipada, bien paga, con formación profesional. Eso es, a nuestro juicio, respaldar a la policía. Bien, tampoco, a ver, pero ¿era la misma delincuencia que la va a respaldar y no la termina respaldando? Bien, pero usted hace referencia a cuando la oposición era gobierno hace 15 años atrás. Pregunto, Claro, sí, ¿es la misma situación de criminalidad? Y es de cuando ellos hablan de que el Frente Amplio no ha respaldado a la policía. Eso es lo que dicen. Y yo creo que están mintiendo. Están mintiendo porque... Pero si lo dice la propia policía. Implica esto, equiparla. A ver, si usted es cualquiera de los que me está escuchando, sí, es un trabajador, y el administrador del lugar de trabajo le dice de que lo va a respaldar para su función, lo primero que tiene que hacer es entregarle los materiales para que pueda trabajar. En eso no hay discusión es darle alguna, las herramientas Leal, para que pueda trabajar. Es capacitarlo para que pueda trabajar si hay alguna actualización. Es darle tecnología. Sí, eso está clarísimo, Leal, y creo que la propia policía, que eso está clarísimo, y la propia policía, digamos, acusa recibo de cómo han mejorado en equipamiento, tecnología y salarios. Pero también es la propia policía que reclama por falta de respaldo en estos últimos años. No es la oposición solamente. Sindicatos, ¿no? Ay, se cortó, qué lástima. Seguramente podremos enganchar. Les recuerdo que Leal está, no manejando, obviamente, pero sí en ruta hacia Soriano. Digo, para que no piensen que esto se cortó porque o no gustó la pregunta no inventen nada. Ya si podemos nos volveremos a comunicar. Supongo que todos ustedes han leído las propuestas, tal vez en casa no, pero a ver, repasemos en grandes líneas lo que plantea esta propuesta de gobierno para el tema de seguridad de Frente Amplio. Es sí políticas que tienen que ver en concreto con actuación policial, con respuesta policial, algunas de las medidas que ya estábamos manejando Leal en línea telefónica, también tiene que ver con la rehabilitación en la cárcel, pero tiene otros aspectos, bueno, y además también con lo que es la salida de los convictos, ¿no? La integración en sociedad, como parte de entender cómo funciona el círculo vicioso que puede ser virtuoso eventualmente de la delincuencia y su rehabilitación. Pero también, y esto es lo que es bastante diferente... Leal, ¿está por allí? Sí, buenas tardes, te cortó la comunicación. Sí, no se preocupe. Disculpe. Nada, le preguntaba que la policía hoy... Creo que del respaldo de la policía, ¿no? Y que la policía sin duda da cuenta y acepta y asume y manifiesta con gratitud cómo ha sido equiparada, mejorados los salarios, cómo ha sido tecnificada. Eso es respaldarla de nuestro punto de vista. Pero es el propio sindicato que también reclama por falta de respaldo. Desde el punto de vista, sabemos, ¿no? De lo que se quejan siempre, que a veces no actúan por temor a... ¿no? Bueno, mire, yo voy a hablar con evidencia y con datos. Capaz que por mi formación profesional trato de ser preciso y tener evidencia con lo que digo. Sí. En este año, en lo que va de este año, la policía abatió a 28 delincuentes. A 28 delincuentes. Y en ninguno de esos casos, cuando actuó, tuvo ningún tipo de problema. Y tuvo el absoluto respaldo y no tuvo ninguna dificultad porque actuó en el marco de la ley. Bien. Entonces, en la medida, hoy hay una ley de procedimiento policial que antes no había. Esa ley de procedimiento policial establece claramente una regulación de cómo hay que actuar, que es muy importante porque uno tiene que tener un parámetro de cómo tiene que actuar. Sí. Entonces, en este caso, la policía actuó en función de una emergencia que estaba en curso. En cualquiera de esos 28 casos, fueron casos totalmente distintos, en distintas partes del país, etcétera, etcétera. Y en todos los casos, la policía actuó profesionalmente, y actuando profesionalmente y de acuerdo a las normas, no tuvo ningún problema. Por lo tanto, las cosas son como son. Cuando se habla de respaldo a la policía, dos evidencias. Primera evidencia, respaldar a la policía implica haber invertido a la policía, no haberla dejado en la situación que se la dejó durante años, en las condiciones en que se la dejó.
y por lo tanto, quienes hablan ahora de que van a respaldar a la policía no lo hicieron antes cuando fueron gobierno en su momento. En segundo lugar, desde el punto de vista legal, a los hechos me remito. 28 personas abatidas por la policía y en ningún caso hubo dificultades. Lo que sucede es que tiene que haber normas que regulen el funcionamiento de las cosas. Y la mejor garantía que tiene un funcionario público es que existan normas de referencia. Cuando existen normas de referencia, uno actúa y si actúa bien, no va a tener ninguna dificultad y no la tuvieron estos policías. Bien, vayamos a las otras áreas de medidas antes de cortar la comunicación, que me parece que es clave, porque es donde además se diferencia bastante de lo que pueden ser los otros programas, ¿no? Porque incluso están comprendidas dentro de estos titulares que remiten a seguridad pública. Entonces, a ver, en definitiva, si hubiera que traducirlas, es más Estado, porque estamos hablando de integralidad, de aspectos que tienen que ver más con lo social, con la estructura urbana, con veredas, con saneamiento, con dignidad general. Igualmente, ¿es necesario la creación de un nuevo ministerio, tal como se plantea, de un ministerio de convivencia? No se plantea la creación de ningún nuevo ministerio. ¿Un gabinete? Eso no están las 12 medidas. ¿Un gabinete? Bueno, no, son cosas diferentes. El gabinete de seguridad y convivencia es la reunión del presidente de la República con algunos ministros actuando en conjunto de manera tal de tener una respuesta integral a un fenómeno que tiene que ser abordado en forma integral. Es decir, un gabinete de seguridad integrado con el presidente de la República que lo dirige, el ministro del Interior, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Vivienda, el ministro de Salud, el ministro de Educación. ¿Para qué? Para poder abordar algunas intervenciones en algunos lugares que tienen que tener una presencia de todo el Estado. Eso no es crear un nuevo ministerio, es un mecanismo de coordinación, de trabajo transversal. Supervisando todas las áreas. Exactamente, es lo que Daniel Martínez ha planteado. La propuesta de seguridad que está haciendo Daniel Martínez se traduce básicamente en confianza en lo público, respaldo a la policía y respaldo a el actuar del Estado. En seguridad, la manera de construir confianza clave es que los organismos del Estado tengan el respaldo y puedan actuar. Todo lo otro, que es la posibilidad de que haya incluso privados haciendo actividades de dudosa legitimidad en el patrullaje, por ejemplo, como se plantean, los serenazgos o incluso que los retirados policiales salgan a hacer procedimientos policiales fuera de la ley de procedimiento policial, es algo que no construye confianza. Entonces, en estas 12 propuestas hay un conjunto de propuestas de tipo policial, que es, como dije recién, el tema de las seccionales, las cámaras con incorporación en el espacio público de las cámaras de registro facial para poder identificar a las personas que están requeridas. Es la misma tecnología que se utiliza en el estadio, en los estadios hoy, que tanto resultado ha dado, pero que tiene un listado de las personas que no pueden ingresar al estadio, y eso ha filtrado mucho y ha funcionado muy bien. Ahora lo que se va a incorporar y lo que nosotros pretendemos incorporar es la lista de personas requeridas que puedan estar dentro del Sistema General de Videovigilancia para poder mejorar la actuación policial. Pero por otro lado estamos planteando la necesidad, por ejemplo, de llevar adelante un conjunto de actuaciones de mejora en los sistemas de patrullaje, en particular en el PADO, haciendo dos cosas: ampliando la cobertura del PADO y incorporando la figura de policías encubiertos en los lugares donde patrulla el PADO. ¿Para qué? Para que la capacidad de sorpresa, digamos, en la vigilancia también tenga un as en la manga por parte del Estado, porque a veces cuando hay patrullaje intensivo en determinados lugares, todo el mundo sabe que los delincuentes tienen mucho tiempo para ver cómo es el funcionamiento. Es como cuando uno deja su casa sola, ¿no? Se la empiezan a relojear, como se dice, se la empiezan a ver y, bueno, justo en un descuido a veces le pueden entrar. Bien. Entonces, creo que lo que hay que hacer es tener herramientas que permitan dar una respuesta de ese tipo. Leal, será un placer si podemos recibirlo en estudios para poder profundizar un poco más sobre cada una de estas medidas. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Sé que es un momento de locura, pero un huequito, tal vez. Pero sí, cómo no. Simplemente un detalle más, que de esas 12 medidas,
como dije, hay un componente de medidas que son de carácter policial, hay otro componente que son acciones vinculadas al mejoramiento de la justicia y del sistema carcelario, porque ahí nosotros queremos hacer una transformación muy importante. Sí, lo mencioné cuando se cortó la comunicación. Ahí va. Y el tercero es este programa, Más Barrio. Más Barrio. Donde nosotros queremos hacer intervenciones integrales en lugares que permitan y que logren evitar lo que en otros países cercanos no se ha podido evitar, y es que el Estado pierda el control del territorio de algunos de esos lugares. Entonces, bueno, nosotros estamos en una apuesta fuerte de esas características. Leal, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bien. Entonces, por supuesto que hay más medidas concretas, ¿no? Esto fue un pantallazo general, sobre todo para en casa, para tener una idea de por dónde va la cosa. Algunas parecieran más novedosas que otras, pero no es digo, es de recibo, además, que efectivamente algunas que uno podría decir, bueno, por más obvias que sean, ¿por qué no se plantean? Y están planteadas. Lo que no significa que sea general la sensación de con esto se acaba con la subcultura de la delincuencia. Lo que sí aparenta, al menos, es un abordaje bastante integral. Difiere mucho de las propuestas de los partidos de la oposición ya planteadas. Es de recibo marcar lo que decíamos al principio, lo que le planteaba al principio Leal. Bueno, 15 años tuvieron de tiempo para poder visualizar y seguir profundizando las reformas, ¿no?, que hicieron iniciales, y además con mayorías parlamentarias. Hay que creer que de pronto, bueno, ya saben lo que se plantea desde siempre, ¿no? Claro. Leal decía, eso hay que descartarlo porque es como un chiquitaje, pero no fue esa la palabra que usó, pero es un chiquitaje al lugar. ¿Qué opinan? A ver, Rodríguez Pupo. Bueno, yo creo que la primera respuesta que Leal te dio fue que no valía hacer esa pregunta ni responder por qué no se está haciendo ahora, porque él tampoco podría hablar de las cosas que pasaron en el pasado. Se pasó media nota hablando de las cosas que sucedieron 15 años para atrás y en la década del 90. Entonces, ahí hay un contrasentido y una contradicción. Me parece que el gobierno, yo si fuera Leal y si fuera el ingeniero Martínez, la primera cosa que le pediría a mi gobierno sería: empecemos ahora, porque este es el gobierno que yo pertenezco. Yo soy parte del partido que está gobernando y que está gobernando desde hace 15 años. Entonces, ayúdenme a fortalecer mis propuestas arrancando desde ya. ¿Qué les impide, por ejemplo, empezar a trabajar en ese gabinete de convivencia? No hay limitaciones presupuestarias. O sea, podrían empezar ahora y mostrarle a la ciudadanía que hay una intención real de cambio. Porque en todo este programa de las 12 medidas hay sin duda un análisis crítico de lo que ha estado pasando. Entre otras cosas, y muy preocupantes, el punto 3 o la medida número 3, donde dicen fortalecer los controles para combatir la corrupción policial. O sea, parten de la base que dentro del Instituto Policial hay problemas de corrupción. Bueno, señores, no podemos esperar hasta el año que viene para denunciarlas. Empecemos ahora. Bien, pero también hay que reconocer que han venido trabajando en denunciar corrupción policial. Han aparecido casos, digamos, el sistema pareciera intentar sanearse a sí mismo, ¿o no? Son 15 años. Bien, dejamos el resto de las opiniones para la vuelta, que tenemos que hacer una tanda. Se extendió un poquito la nota con Leal. Ya venimos, ¿eh?